Representantes de los medios de comunicación les pueda responder algunas preguntas y lo hago como siempre con mucho gusto, con atención. Adelante. Gracias, senador. Yo le quiero preguntar su opinión sobre estos audios que se filtraron del fiscal Alejandro Gertz Manero, el reclamo que hace el PAN de que venga a comparecer y venga a explicar cuál es su opinión y si ahora, después de este hecho, ya se puede concretar que venga a comparecer por este y otros temas que tiene pendientes. Muy bien. Había otras preguntas y ahorita les contesto todas. Sí, senador. Le pregunta a Mayolo López de Grupo Reforma si el fiscal debe de renunciar, el presidente lo debe de echar, va a comparecer. Y también Alejandro Páez de Crónica dice, ¿debe seguir el fiscal después de estos audios? ¿Es el indicado para seguir los principios de la 4T o ya no tiene credibilidad ni legitimidad? Bueno, había otra pregunta, ¿no? Sí, pero es relacionada con otro tema. Bueno, miren, en el tema del fiscal, lo primero que tenemos que condenar es que persista el espionaje ilegal y que persistan las viejas prácticas de espiar, de intervenir ilegalmente las comunicaciones. También comento que en el Senado mañana nos reuniremos en la Junta de Coordinación Política. He hablado ya con algunos de los integrantes para tomar una definición sobre este caso. Y por supuesto que sigue abierta la posibilidad de citarlo a comparecer al fiscal. Debo de señalar, por lo que preguntaban los tres, tanto Páez como usted, y como también lo hiciera Mayolo, que recuerden ustedes que de acuerdo con la Constitución y la ley, la persona titular de la Fiscalía General de la República o de la Nación solo puede ser removida por la persona del titular del Ejecutivo Federal, siempre y cuando incurra en algunas causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. También el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala en qué casos procede. Cuando se pierde la ciudadanía mexicana, en los términos del 37 constitucional, cuando se adquiere incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de 6 meses, cuando se cometen violaciones graves a la Constitución. Solamente en estos casos procede y le corresponde al titular del Ejecutivo Federal promover esta acción en el caso de que se cumplan estos extremos jurídicos y constitucionales. Y una vez que la persona encargada, el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República,
actúe de esta manera, tiene que acreditar ante el Senado de la República la causa que motivó la remoción, la separación del titular de la Fiscalía General. Se informa al Senado y ahí sí el Senado es quien actúa, quien decide si objeta o no la remoción, y se decide por la mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Senadores dentro de un plazo que no excede los 10 días hábiles. Esto es lo que contempla la Constitución y las leyes, por lo que de nuestra parte vamos a permitir el debate. Es obvio que habrá debate, ya lo hay en los medios, y vamos a deliberar sobre eso con plena libertad, autonomía y pluralidad. Y decidiremos en la Junta de Coordinación Política mañana si lo convocamos, si lo llamamos a comparecer al fiscal general. Pero no queremos prejuzgar, no queremos ahondar en ningún prejuicio ni violación hasta en tanto tengamos debidamente conocimiento de todo lo que ha sucedido. No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en torquemada de nadie. Tenemos que actuar con mucha rectitud, con mucha seriedad, en casos como estos que afectan a la República, y que el Senado debe de actuar con mucha altura en decisiones tan trascendentes que tienen que ver con la institución de la República o las instituciones de la República. Por otra parte, tenemos que esperar a que la Corte resuelva sobre el caso comentado en estas grabaciones. Yo confío en la Corte, confío en los ministros, los conozco y no se dejan presionar de nadie, y del fiscal también tengo claridad en su carácter y tengo claridad en su función. Por eso es que no adelanto juicios, no hago condenas a priori, sino vamos a esperar con los elementos que determinamos en las próximas horas en el Senado de la República. Pero ya les comenté los pasos procesales y las disposiciones constitucionales que existen para resolver esta situación planteada ahora con motivo de esta filtración ilegal de conversaciones telefónicas. Israel Aldave, del Grupo Fórmula. Senador, en el tema, más allá de que pues el fiscal general de la República haya sido espiado, que en sí es un delito, por supuesto, ¿cómo queda el encargado de la Procuración de Justicia en nuestro país? Evidentemente en estos audios busca beneficiarse del cargo, presionar a los ministros de la Suprema Corte, y al mismo tiempo, ¿cómo queda la Corte, cómo queda el sistema judicial yéndose, pues accediendo a las presiones por parte del titular de la FGR? Usted se había pronunciado por una sacudida al Poder Judicial, incluida la Corte. ¿Forma parte esta evidente tráfico de influencias, no sé qué delito incurra el titular de la Fiscalía General al presionar a los jueces para beneficiarse en un caso pues familiar? ¿Cómo queda la Corte? Sí, obviamente no es lo afortunado en ninguna república la invasión entre los poderes, ni tampoco presionarlos de manera ilegal e indebida. Yo sí creo que el sistema de justicia nacional, todo el sistema de justicia mexicano, debe revisarse integralmente. Tengo más confianza en la justicia federal, pero también hay sus excepciones. Pero en la justicia local definitivamente está mal. La justicia local es una
La verdad es un lugar, un espacio donde se cometen arbitrariedades y donde la independencia y la autonomía del Poder Judicial no existe. Es parte de la asignatura pendiente que tenemos. Las instituciones se debilitan cuando la credibilidad ciudadana pone en duda sobre su imparcialidad y autonomía, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, sin duda. Y eso menoscaba el Estado de Derecho y menoscaba la observancia total al principio de legalidad al que nos debemos sujetar todos. Por eso no podemos admitirlo y por eso tenemos que revisar con toda seriedad lo suscitado y lo sucedido, con todo el cúmulo de pruebas y de situaciones sucedidas. Vamos a tomar una decisión todos juntos en la Junta de Coordinación Política. Ya finalmente, y con estos audios no queda en tela de juicio la autonomía del Poder Judicial. Creo que es desafortunada la grabación ilegal y obviamente el contenido tampoco se puede soslayar. Es parte del análisis que haremos con juicio de valor y sobre todo con serenidad y sensatez para orientar bien lo que deseamos los arquitectos de la ley, porque no pueden suscitarse estos eventos y no puede tampoco taparse el sol con un dedo ni pensar que no sucedieron. Hay que enfrentarlos con toda certeza y con toda integridad. Gracias. Víctor Gamboa envía otra pregunta sobre el mismo tema, señor. Dice así: es claro que el fiscal Gertz Manero ha incurrido en conflicto de interés, abuso de poder, tráfico de influencias, aprovechándose de su cargo. Pero también está claro que el presidente López Obrador no piensa removerlo. Morena en el Senado asumirá su responsabilidad de llamarlo a cuentas y en su caso destituirlo. Y continúa: ¿qué opina del papel en que queda la Suprema Corte con lo dicho por el fiscal de que tiene asegurado el voto de algunos ministros? Víctor, no sé qué delitos puedan configurarse. Es parte de lo que se está discutiendo. Sí es probable que una vez que conversemos en la Junta de Coordinación Política pueda llamarse a comparecer al fiscal general. Sí lo vamos a hacer, pero no está dentro de nuestras facultades destituirlo. El único que lo puede remover, de acuerdo con la Constitución y la ley, es el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal. Lo que nosotros podemos hacer es objetar la remoción cuando creamos que hay causa injustificada para tal efecto. Entonces no está dentro de nuestra legalidad, no nos faculta la Constitución y la ley a que destituyamos al fiscal general, pero sí está el llamarlo a comparecer, revisar los extremos jurídicos que se están ventilando y revisar también todas las hipótesis que se están configurando en este asunto, del cual es obviamente desafortunado. Eso es lo que le puedo decir, Víctor. Pasamos a la pregunta de Leticia Robles, ya sobre otro tema, señor. Está documentado que la CONADE ha sido omisa en instalar la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, pese a ser un mandato de ley. La mayoría de Morena tiene disposición política para que Ana Gabriela Guevara explique las razones de esa omisión ante el Senado. ¿Es tiempo que el Estado pase de las lamentaciones y los pésames a las familias víctimas de la violencia a concretar acciones para evitarla, sobre todo si ya existe la ley? Sí, Leti Robles, sí hay voluntad política del grupo mayoritario de Morena para también hacer comparecer a la presidenta de la Comisión del Deporte, a la señora Ana Guevara. Sí hay voluntad y si hay omisión de la creación de esta comisión,
seguramente será uno de los exhortos que hará la Comisión de la Juventud y Deporte en el Senado de la República. Sí, es hora, y ahí sí nos pronunciamos toda la bancada. Ayer se emitió un comunicado elaborado por el senador Gilberto Herrera, senador de Querétaro, para deslindar responsabilidades, para que haya castigo a los responsables, que no quede impune este lamentable acontecimiento ilegal que se suscitó en la corregidora de Querétaro. Nos pronunciamos por la aclaración, el deslinde de responsabilidades y la sanción a los responsables de esta violencia que no se puede admitir en el país y no debemos admitir en ninguna parte de la República. Así es de que sí debe la autoridad ir a fondo y que rápido tengamos los responsables de esta tragedia o de esta violencia, para que no se repita y no se permita que esto se suscite en otros estadios o en otros lugares donde se celebra el deporte y se acude en familia a disfrutarlo. Sobre el mismo tema, Rita Cerón del Grupo Inver le hace la otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los actos violentos en el Estadio Corregidora? ¿Qué se puede hacer desde el Senado para evitar que se vuelvan a registrar este tipo de hechos? Rita, ya lo comenté, incluso hoy escribí un artículo sobre eso. Es lamentable, es condenable el que se presente este tipo de circunstancias de violencia. Es desafortunado para la convivencia social y desde el Senado lo que vamos a exigir es que se cumpla con la ley. Hay supuestos jurídicos que contemplan estos hechos, hay supuestos jurídicos que tienen que llevarse a la práctica y yo confío en que el gobierno de Querétaro, sus autoridades locales, con rapidez den con los responsables y puedan sancionarlos ejemplarmente para que no se repitan estos hechos que enlutan, lastiman por la violencia a todo el país, a todos los que creemos en la convivencia pacífica. Mayolo López le hace la última pregunta, señor. El abogado Juan Collado reveló que entregó 10 millones de pesos a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Con esa bolsa Nieto compró su residencia? En todos los casos, Mayolo, no solo en este, se debe de actuar. No puede quedarse impune y si el señor Collado ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público, seguramente se dará cauce institucional. No habrá impunidad, se lo aseguro. Ojalá y el señor Collado ya haya presentado la denuncia penal ante el Ministerio Público y se dará cauce, curso y se actuará en razón de la ley. Alberto Valderrábano tiene la última pregunta. ¿Quién? Alberto Valderrábano. Alberto. De la cadena Raza. La pregunta dice así: ¿sigue funcionando la estrategia del gobierno actual de echarle la culpa a los gobiernos pasados de la violencia que sacude al país? Alberto, yo creo que lo único que hace el presidente de la República es recordar cómo recibió el Estado. Nadie puede aceptar que la violencia sea de hace 2 años, 3 años, cuando él inició su gobierno. Yo creo que recibió el gobierno en un proceso de descomposición, de destrucción del tejido social, de inseguridad pública creciente, de la presencia de bandas y delincuencia organizada que se apoderó de territorios completos. Eso creo que todo mundo lo sabemos. El presidente ha tenido que enfrentar este desafío y nosotros en el Senado hemos apoyado jurídicamente para tener éxito en el mismo. Creo que están madurando los planes, sí hay que profundizar la estrategia, hay que revisar la estrategia y hay que reforzar la coordinación, las labores de inteligencia y entrar a fondo, sin tregua, contra el crimen organizado. Pero yo tengo confianza
en que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad que merecemos todos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Aldave, te hice tu deseo.